Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. La serie KZL Gukalar, protagonizada por Ozkan Deniz y Ozgun Namal, logra bloquear a sus espectadores en la pantalla en cada episodio. Red Buds, que se ha convertido en una de las series más comentadas de esta temporada, volvió a causar un gran eco con su último episodio. Sin embargo, esta vez no solo el episodio de la serie, sino también el discurso de premiación del guionista de la serie Sukrunekati Sain en La Mariposa Dorada sopló como una tormenta en las redes sociales. Sain dejó su huella en la ceremonia de premiación con su significativo discurso después de recibir el premio al mejor guionista y una vez más mostró al público el profundo significado detrás del guión de la serie. Sahin, en su discurso, dio mensajes muy fuertes sobre el poder de la mujer, la dinámica en la familia y la igualdad social. Especialmente los momentos en los que abordó la relación entre su madre y su padre crearon una intensidad de emoción que coincidió con los temas de la serie. Sukrunekati Sain, quien ganó el premio al mejor guionista en los Golden Butterfly Awards, hizo una emotiva declaración de la siguiente manera en su discurso. Debería ser una mujer que no es enviada a la escuela primaria por razones religiosas. Tuve suerte, y mi madre también tuvo suerte, porque mi padre amaba y respetaba mucho a mi madre. La paz de nuestra familia dependía de esta decisión de mi padre. No creía que las mujeres cambiarían este país y el mundo. Y dedico este premio a los brotes rojos de este país, especialmente a mi difunta madre, pero aún más, que no podría haber tenido tanta suerte como ella. Estas palabras atrajeron una gran atención de la audiencia. Sain dio un mensaje significativo sobre cómo la paz de una familia está determinada por la incapacidad de su madre para encontrar el derecho a la educación y el respeto de su padre por él. Además, al compartir sus pensamientos sobre los derechos sociales de las mujeres y la lucha por la igualdad, que son uno de los temas de la serie Brotes Rojos, se convirtió en una fuerte fuente de inspiración para su audiencia. Los emotivos mensajes de Sukrunekati Sain en su discurso en La Mariposa Dorada fueron recibidos con gran aprecio por parte de la audiencia por lo mucho que coinciden con el guión de la serie. Las escenas en las que Junaid, uno de los personajes principales de Brotes Rojos, intenta enviar a Zeynep a la escuela son paralelas a las experiencias en la propia vida de Sain. El tema del derecho de las mujeres a la educación y las relaciones respetuosas en la familia, que Sahin incluyó en su discurso, también encuentra claramente un lugar en la serie. La defensa de Junaid del derecho a la educación de Zeynep y su apoyo a ella coinciden con eventos similares en la vida de Sain. En este contexto, ayudó a comprender mejor la fuente de inspiración detrás del poderoso guión de la serie. En las redes sociales, hubo un gran interés en las declaraciones hechas por Sain. Los espectadores notaron que el discurso del guionista tenía un estilo de narración de la serie mucho más profundo y realista. Muchos espectadores comentaron, ahora entiendo mejor por qué este guión es tan bueno y de alta calidad y por eso esta historia que vimos fue tan real. El discurso de premiación de Sukrunekati Sain se volvió viral en las redes sociales en poco tiempo. Los fanáticos de la serie respondieron al discurso del guionista con gran admiración, elogiando tanto a la serie como al guionista. Muchos usuarios de las redes sociales destacaron que la serie no es solo una producción televisiva, sino una producción que da mensajes sociales y hace pensar a la gente. Los mensajes de Sain sobre temas como el empoderamiento de las mujeres, el respeto y la igualdad dentro de la familia parecen haber dejado una impresión duradera en la audiencia de la serie. El discurso de Sahin en el premio Golden Butterfly también reveló, en cierto sentido, el compromiso del guionista de la serie con su trabajo y cuánto fue influenciado por las experiencias que tuvo. Como una producción que cuestiona la igualdad social, los derechos de las mujeres y los roles dentro de la familia, Red Buds continúa teniendo un significado profundo a los ojos de la audiencia más allá de ser un medio de entretenimiento. La serie Brotes Rojos presenta escenas poderosas en cada episodio que recuerdan a los espectadores el poder de las mujeres y su papel en la sociedad. El discurso de premiación de Sukrunekati Sain en La Mariposa Dorada llevó estos mensajes un paso más allá y preparó el terreno para que la serie tuviera un gran impacto en las redes sociales. El discurso de la guionista destacando sus experiencias con su madre y su lucha por el derecho a la educación ofreció una pista importante sobre la lucha por la vida de los personajes femeninos de la serie.
Los espectadores afirmaron que KZL Goncalar se destaca como una producción que tiene como objetivo crear conciencia en un sentido social, más allá de ser solo una serie. Se ha revelado una vez más que una de las principales razones por las que la serie ha recibido tanta atención son las experiencias de la vida real y los mensajes sociales detrás del guión. Kizil Goncalar, como una producción que se de la pluma de Sukrunekati Sain y afecta a la audiencia con cada episodio, tiene una gran resonancia no solo en las pantallas, sino también en las redes sociales. El discurso de premiación de Sain en La Mariposa Dorada reveló una vez más cuán profundos y significativos son los mensajes básicos de la serie. Sus mensajes sobre temas como el poder de la mujer, las relaciones respetuosas en la familia y el derecho a la educación dejan una fuerte impresión en la audiencia tanto emocional como socialmente. Esta conciencia creada por la serie, combinada con el discurso emocional de Sahin, permitió que los KZL Goncalar se convirtieran en un fenómeno social. Es probable que la serie y su guionista continúen con este efecto en los próximos días. Los brotes rojos no solo presentan un espectáculo visual para la audiencia, sino que también llaman la atención con sus mensajes sociales. El guionista de la serie, Sukrunekati Sain, dejó una profunda impresión en la audiencia al responder muchas preguntas sobre la serie con los mensajes que dio en su discurso de premiación en La Mariposa Dorada. Las escenas de la última parte de Brotes Rojos sobre la lucha de una mujer fuerte y la desigualdad social se convirtieron casi en un todo con las emotivas anécdotas del discurso de Sahin. La referencia particular de Sain al tema del poder de las mujeres en su discurso está en paralelo con la lucha de Zeynep, uno de los personajes principales de la serie, y otras figuras femeninas. En su discurso, Sain enfatizó la importancia de la lucha para que las mujeres alcancen el lugar que merecen en la sociedad, al tiempo que llamó la atención sobre las dificultades sociales que enfrentan las mujeres. La importancia dada a la educación de Zeynep y los esfuerzos de Junaid para apoyarla se combinan con el mensaje del guionista sobre el camino hacia el empoderamiento de las mujeres en la familia. En su discurso, Sain contó la historia de una mujer que luchó por la educación de su madre y enfatizó cómo esta historia coincide con los esfuerzos de las mujeres en la sociedad turca para hacer oír su voz. Las dificultades que enfrentó mi madre, las dificultades que la mayoría de las mujeres aún continúan experimentando incluso hoy en día. Creo que necesitamos cambiar el lugar de las mujeres. Dedico este premio a los brotes rojos y a las mujeres que han dado pasos en este camino, dijo, demostrando que actuó con sentido de responsabilidad social. El emotivo discurso de Sain fue recibido con gran aprecio por los espectadores de la serie. Las redes sociales rápidamente viralizaron esta conversación, en particular al compartir las reacciones de los espectadores a las palabras de Sahin. Muchos usuarios expresaron cuán realista y significativa es la serie sobre la lucha de las mujeres y el equilibrio dentro de la familia. Los usuarios agradecieron al guionista de la serie haciendo comentarios como entendemos mejor las dificultades que experimentan las mujeres con esta serie y es muy valioso ver un personaje femenino tan fuerte en la pantalla. Como enfatizó el guionista Sukrunekati Sain en su discurso de premiación, la serie KZL Goncalar continuará encontrándose con la audiencia como una producción que asume una responsabilidad social y hace pensar a la gente. Como serie que cuestiona el papel de la mujer en la sociedad, defiende su poder y sus derechos, Brotes Rojos ofrece una experiencia significativa a la audiencia. El discurso de premiación en La Mariposa Dorada fue una indicación de cuán profundamente se procesaron estos poderosos temas y cómo la vida personal del guionista se reflejó en la calidad de la serie. Después de todo, Red Bad se convirtió no solo en una serie de televisión, sino también en un proyecto que logró crear un impacto social. Es un hecho que esta serie, que trata temas importantes como los derechos de las mujeres, la igualdad y el cambio social, es vista con aprecio por una gran audiencia gracias a los profundos mensajes que presenta a la audiencia. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.